Ok, chicos, discúlpenme que parece que tuve un problema con la conexión. ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha ahora sí. Escucha. Sí, ahora sí. Discúlpenme, ahí parece que hubo algo y los perdí por un minuto. Bien, déjenme yo compartir de nuevo la pantalla. Y le decía antes de la interrupción que retomando ya nuestro proyecto final, lo que nos toca el día de hoy y para la semana próxima es trabajar un IQ. Si hacemos memoria, nosotros la semana, hace una semana, trabajamos el Validation Plan para la introducción de un equipo nuevo de empaque en la línea de manufacturas quirúrgicas de la compañía Epsilon. Esta compañía hace suturas quirúrgicas, tiene un área ya ustedes saben la información básica. Ellos tienen un área de cuarto limpio, donde van a utilizar este equipo para sellar unos pouches, unas bolsas plásticas para sus suturas. Aquí está otra vez la información por si la necesitan revisitar. Y este es el planteamiento del problema. Esto que estamos viendo en pantalla es el planteamiento del problema de lo que nos ocupa para esta semana. Lo pueden encontrar en las semanas del 7 al 13 de septiembre, que es la que estamos ahora, en la plataforma, en el caso 5 y 6A. Entonces, cuando ustedes entren ahí, van a ver este link, que es este primer vínculo, los lleva al planteamiento del problema que yo tengo abierto. Entonces, ¿qué tenemos en este planteamiento del problema? En el planteamiento del problema tenemos primero el caso 5A, que es la preaprobación de la IQ, y el caso 6A, que es la preaprobación del TMB. Recordando que la preaprobación es el primer documento que se aprueba de un protocolo diciendo lo que nosotros vamos a hacer para demostrar algún objetivo de la validación, cuáles son nuestros criterios de aceptación y qué nosotros debemos cumplir en sentido general para considerar el protocolo o el estudio como exitoso. Entonces vamos a ver dos cosas. Mi recomendación para ustedes a la hora de trabajar esto es que dividan ambos casos, los dividan entre los miembros del grupo. Por ejemplo, dos personas trabajan con el caso 1, 5A, y dos personas trabajan con el 6A, para que se le haga más fácil, porque si se ponen todos juntos a hacer un solo protocolo, le va a ser más difícil o van a consumir más tiempo. Entonces, lo ideal es que dos se lo dividan. Dos escriben el IQ, dos escriben el TMB y los otros los revisan. Y así aseguran de que realmente el protocolo lo están haciendo correcto. Y también simulan el proceso normal. Nunca los protocolos lo escribe una persona y nadie los revisa, sino que siempre hay alguien que los revisa. Entonces, dentro del mismo grupo, ustedes son libres de decidir cómo van a dividir el trabajo, pero esa es mi recomendación. Entonces, este es el 5A. Vamos a abrir primero el IQ. El IQ es un protocolo que, como dice su nombre, y haciendo también un poco de memoria, es la cualificación o la calificación de la instalación del equipo. Lo primero que le dice aquí es que su grupo tiene que preparar un IQ, un protocolo de IQ para la validación de la pouch sealer Backmaster. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que usemos nuestra plantilla. Vamos a copiar el link, vamos a despegar la plantilla de IQ y vamos a ver qué nos dice esa plantilla. Recomendación también es que nunca lo trabajen en el documento en Google Drive, porque Drive tiene la tendencia de modificar las plantillas. Siempre descárguenlas para que trabajen, para que estén plenamente conscientes que la plantilla no se altera. Entonces, esta plantilla que ustedes ven aquí es es lo que típicamente ustedes se van a encontrar en las empresas
cuando tengan que hacer un IQ. Hay empresas que tienen IQs más complejos o estructurados de forma diferente. No quiere decir que esté mal. Lo que sí es que ustedes siempre van a encontrar son básicamente los mismos contenidos. O sea, lo que ustedes ven aquí, y organizado de diferentes maneras, siempre va a ser lo mismo donde quiera que ustedes vayan. Entonces, en la portada ustedes tienen el nombre del proyecto, pueden usar el mismo que usaron en el Validation Plan. Su Validation Plan es como su guía maestro para todo lo que se va a hacer. Como dice su nombre, es el plan de validación que dicta lo que vamos a hacer para introducir ese equipo, para ese cambio en el proceso. Entonces, el nombre del proyecto, evidentemente, es el mismo que ustedes seleccionaron en el Validation Plan. El Validation Plan Number es el mismo que ustedes, que ustedes asignaron al Validation Plan. Y el número del protocolo es el número que está en la última sección, en la sección número 4, me parece, del Validation Plan, que habla de entregables y de los protocolos. Entonces, esto nos sirve aquí principalmente para tener trazabilidad del documento y para saber qué plan de validación pidió que este documento se hiciera. Los protocolos de validación normalmente no se hacen solos, sino que son planificados. Hay un plan y nosotros lo que estamos tratando es cumplir lo que se define en el plan. Entonces aquí tenemos que seguir ese esquema. Esto lo van a llenar con la información del Validation Plan. Aquí van los miembros del equipo en el bloque de aprobación, la fecha en que preparan el protocolo, que normalmente aquí va una firma cuando hay el caso manual. Pero bien, en este caso no, en este caso van a poner solamente la fecha en que lo elaboran. Aquí está la lista de anexos o de adjuntos que vamos a ir desglosando ahora, cuál es su uso y para qué se utilizan realmente. Entonces, ya en materia, ya entrando a la IQ, lo primero es que a partir de ahora ustedes van a ver que todas las plantillas que ustedes trabajan tienen una sección de propósito y tienen letras azules, igual como hemos visto hasta ahora, y letras negras. Las letras negras normalmente son texto que no debe de cambiarse y las letras azules son sugerencias de lo que debe de insertarse en esa sección. Entonces traten de seguir respetando ese mismo esquema. Aquí dice que esto es un Installation Qualification para definir el programa a seguir para la instalación del equipo tal. Entonces fíjense que aquí dice Equipment Name y Asset Number. El Asset Number es el número de ID que también está en el Validation Plan. Entonces, si yo voy a buscar un Validation Plan de los que están aquí en la plataforma, de los que ustedes ya entregaron, aleatoriamente voy a poner uno. Voy aquí, grupo, parcial, caso número 4. Y voy a descargar este que está aquí. Bueno, salió el grupo 1, desgraciado. Por ejemplo, este Validation Plan tiene ese nombre de proyecto, muy bien ahí. Tiene un número de Validation Plan, que son los mismos que vamos a usar en nuestro IQ arriba, y tiene estos identificadores. Entonces, este identificador es lo que se refiere en el IQ como asset, que es esa cédula, ese número de identificación único que tiene la máquina que estamos instalando. Y recordemos un poco para qué lo utilizamos. Ese número diferencia cada uno, como un número de serie para todos los equipos de la planta. Y independientemente nosotros tengamos 5 máquinas del mismo modelo, vamos a poder identificar de manera puntual de cuál máquina estamos hablando cuando utilicemos el asset o el número de identificación. Mi recomendación también cuando redactan protocolos es que siempre, la primera vez que hablen de la máquina, utilicen
el nombre del equipo, o el nombre puede ser, por ejemplo, la marca y el modelo, y el número de asset, por lo menos la primera vez. Por ejemplo, Backmaster, entre paréntesis, ID 0404. Entonces, ese equipo que está ahí, ya nosotros sabemos, perdón, yo rompí ahí el título, ya sabemos que este IQ aplica a esta máquina que está acá, que es la 0440. En este caso es una S, nuevo a plural, y ahí está el propósito. A partir de ahí, como ya se habló de esa máquina en el propósito, usted tiene la libertad de usar el nombre y el ID o usar simplemente el ID. Ambas son correctas. Pero lo que nunca puede pasar es que ustedes empiecen a escribir, por ejemplo, aquí abajo, no, el equipo tal, sin mencionar el ID. Siempre es bueno poner en contexto de cuál equipo estamos hablando, porque puede ser que la planta, en el caso hipotético de nosotros, ustedes son 5 grupos. Estoy seguro que cada grupo usó un ID diferente. Entonces, si estuviéramos trabajando en la misma planta y son un grupo de trabajo diferente, hay que entender y tener claro cuál equipo, cuál máquina está validando cada equipo. Entonces, por eso siempre es bueno o utilizar los IDs o utilizar nombre y ID, las dos cosas. Luego está el scope. El scope se define o se refiere a la intención o a la razón por la cual se está haciendo el proyecto. Ya y el alcance. Por ejemplo, en el scope se escribe qué equipos se están validando, por qué se están validando y en base a qué requerimientos se está haciendo. Por ejemplo, aquí podemos decir que estamos validando la Backmaster, plano de tal, este número que está aquí, debido a que es un equipo nuevo y se está introduciendo por primera vez al proceso de manufactura de Eticon Dominican Republic. Y la razón por la que lo estamos validando es, por ejemplo, de que normalmente aquí se referencia a los procedimientos de la empresa, pero uno pudiera referenciar, por ejemplo, los requerimientos de FDA diciendo que en el 820.70 exige que cuando nosotros tengamos equipos nuevos, esos equipos nuevos nosotros tenemos que asegurar que son apropiados para su uso y que cumplen con los objetivos de su diseño. Importante, antes de seguir, el IQ, su misión, vuelvo y repito, es comprobar la instalación del equipo y al mismo tiempo de que el mismo, todos sus requerimientos de diseño se cumplen. Hay máquinas que son diseñadas a la medida, hay máquinas que se hacen a la medida del proceso, son customizadas. Y hay máquinas que son compradas, como es el caso de la Backmaster. La Backmaster es una máquina que nosotros adquirimos a un suplidor ya diseñado. En este caso, nosotros no estamos diseñando una máquina de cero, pero esa máquina tiene unos requisitos para operar. Entonces, déjame yo abrir la presentación número 5, que es la parte teórica, que fue lo que vimos hace unas semanas atrás, para que veamos lo mismo que vimos en la parte teórica, es lo mismo que estamos viendo ahora en la redacción del IQ. Un IQ sigue este flujo. Un IQ tiene una apertura, que es lo que estamos escribiendo ahora. Tenemos una verificación de documentos. Esa verificación de documentos es la verificación de los manuales, de los esquemáticos, del cableado, de todo eso. Eso normalmente se hace como, ahora mismo estamos trabajando digital y estamos trabajando en nuestra casa, en un caso ficticio, pero normalmente toda esa verificación se hace en directo con la máquina ahí en la mano o en el lugar donde se va a utilizar, de todos los esquemáticos, eh, los manuales, los dibujos, los certificados de materiales, todo eso, es la compilación de toda esa documentación. Luego se verifica el equipo a nivel eh, a nivel de requerimiento, por ejemplo, de que nosotros tenemos
la cantidad de la energía eléctrica correctamente instalada, que realmente hicimos la instalación de la parte neumática de aire comprimido o de agua estéril o esterilizada que se utiliza, cada una de esos requerimientos de la máquina que realmente estén eh, correctamente instalados. Luego está la preparación del equipo para el uso, la preparación de los procedimientos y la verificación funcional por último. Entonces, esos 5 pasos los vamos a ver aquí. En el IQ tenemos, ya dijimos, el propósito, qué equipo estamos, en el scope, qué equipo estamos cubriendo, cuáles son las regulaciones que nos mandan a nosotros a hacer esto. Y luego está la parte de secciones. Hay protocolos que ustedes van a ver que tienen una tabla que se utiliza para decir de entrada, ya desde la tercera página del documento, qué secciones del IQ no aplican o no se van a hacer. ¿Por qué? Porque hay secciones que no aplican en función al tipo de equipo que estemos validando. Ejemplo, hay máquinas que utilizan eh, aire, necesitan, por ejemplo, aire comprimido y ese aire tiene contacto con la pieza, con el médico, con el dispositivo médico. Entonces, en ese caso, ese aire tiene que estar filtrado. Entonces, por ejemplo, hay una sección del protocolo que habla de aire limpio, de filtro, de filtración de aire. Entonces, por ejemplo, si ustedes bajan, aquí donde dice aire comprimido, se habla de filtro y de filtración y de liqueo del aire comprimido que se utiliza. Entonces, si el equipo no utiliza por su diseño aire comprimido, esa sección nosotros la pudiéramos obviar, ese número de sección. También si hay vacío y así sucesivamente. Hay, por ejemplo, máquinas que utilizan software, que eso lo vamos a ver ahora, y hay máquinas que no usan software, que usan solamente un controlador lógico integrado, un circuito que hace todo. Entonces, si usa un software, esta sección aplica, si no utiliza, entonces no aplica. Entonces, esa sección 3 nos sirve a nosotros para de entrada decir las secciones, por ejemplo, 3.0 sobre, no, 3.0, la sección, digamos, 5.4 no aplica porque el 5.4 que es View Split, vamos a ver, 5.4, Equipment Instruments, no mentira, es por ejemplo esta que está aquí, Control System Equipment, que es 5.4. Esa sección para la Backmaster no aplica porque, por ejemplo, no tiene software o no utiliza ningún controlador electrónico para su funcionamiento. Entonces nosotros podemos perfectamente decir de entrada ahí mismo ya al inicio del documento que esa sección no aplica. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos a eso. Esa sección está excluida. Aquí tenemos que poner una justificación. Las justificaciones, las secciones y las secciones de comentarios, los protocolos son muy importantes porque le proveen evidencia tanto a otros ingenieros que trabajen con el equipo o con validaciones, así como los auditores, de qué criterio ustedes como ingenieros están utilizando para trabajar. Por ejemplo, si nosotros decimos que esta sección está incluida, no solamente vale para mí decir, ah, no, mira, yo excluí esa sección porque sí, si no es una razón o una justificación de por qué la sección no va. Entonces aquí yo pudiera decir, this section will be excluded from the protocol as the Backmaster .540 ID 0440 me parece que fue así, 0440 does not use
software to control its operation and or process parameters. Entonces, esa es la razón por la cual yo estoy excluyendo esa sección de aquí. Las justificaciones siempre deben de ser lo más robustas posibles. Otra cosa que acabo de hacer. Las preaprobaciones, o sea, esa apertura que dijimos que nosotros estamos haciendo, esta apertura se escribe en futuro. Las preaprobaciones se escriben en futuro porque aún no se ha ejecutado. O sea, este documento usted lo va a escribir en future tense, va a escribir en futuro porque nada de lo que está aquí se ha ejecutado. O sea, no estamos ejecutando. Usted tiene que tratar de decir cómo van a aprobar la máquina y qué cosas de la máquina van a aprobar. Entonces, por eso tiene que estar en futuro. Entonces, aquí usted va a agregar a tantas filas sean necesarias para eliminar o excluir secciones, así como sean necesarias. Entonces, hasta ahora, chicos, ¿hay preguntas, dudas? ¿Se va entendiendo claramente lo que vamos haciendo? Todo claro, profe. Súper. Sí, profe, todo va claro. Que hay muchas cosas que debemos de fijarnos del documento anterior. Sí, el validation plan tiene que tenerlo como quien dice a su mano derecha cuando lo vayan a trabajar. Y Exacto. sí, muy importante. Y en la práctica es así. Déjame yo quitar este split que tenemos aquí. Y ahí esas son la sección de exclusiones. Entonces, antes de yo seguir más adelante, yo voy a volver al planteamiento del problema. Y aquí dice que use este manual para preparar el IQ. Vamos a abrir el manual. El IQ es un documento que es muy dependiente de la información del suplidor. Y la razón por la que el IQ necesita mucha información del suplidor o del manufacturero del equipo es porque, déjame volver aquí, déjame volver al, déjame ver. El IQ es el primer protocolo que nosotros hacemos luego de que el equipo está hecho. O sea, nosotros, fíjense que aquí en nuestro validation plan nosotros no pusimos DQ. La razón quizá por qué no pusimos DQ es porque este es un equipo que se vende ya fabricado para un propósito en específico. Entonces, si nosotros estuviéramos diseñando un equipo o un proceso de cero, quizá hubiéramos tenido que pasar por este paso. Pero como nosotros ya adquirimos la máquina, no podemos obviar o podemos olvidarnos un poco de la parte de DQ y fíjense que tenemos la construcción de la máquina y nos vamos directamente al IQ. Entonces, el IQ es eso, es confirmar que lo que el suplidor no diseña o lo que él realmente diseñó, nosotros fuimos capaces de instalarlo bien y él fue capaz de fabricarlo correctamente. Entonces, esto que está aquí es su manual. Aquí habla de la máquina, habla de hasta le dan las gracias por comprar el equipo, dice cómo opera, dice su uso primario. Esta máquina se usa para alimentos, pero no quiere decir que porque se use para alimentos no podamos usarla para medical devices siempre y cuando nosotros demostremos que ese equipo realmente se puede usar para eso. Entonces aquí nos da más información, nos da número de contacto para preguntas. Fíjense que aquí le dice que lean el manual antes de usar el equipo para evitar daño. Eso siempre es así, aunque nosotros tenemos la maña de botarlo todos los manuales antes de seguir. Aquí habla un poco de información de empaque, les recomienda materiales para usar para empacar. Fíjense que hay unas figuritas de alimentos empacados. Precauciones de safety, de seguridad.
procedimientos de limpieza, procedimientos de mantenimiento, y cómo resolver problemas, cómo cambiar el aceite, el mantenimiento, eh, instrucciones operativas de cómo operar el equipo, la secuencia de operación y los de pieza. Ahí están los esquemáticos de cada pieza con su nombre, ID, y toda la información que se necesita. O sea, es un manual bastante completo, vamos a decirlo así, corto, porque es una máquina sencilla, pero ahí está todo. Entonces, ese manual es el segundo documento que ustedes van a necesitar para elaborar un IQ, el IQ que vamos a hacer ahora. Entonces, volviendo otra vez a la plantilla, nosotros tenemos la descripción del equipo. En el manual que acabamos de ver hay una descripción. Pero ¿qué pasa? Esa descripción que está ahí, como ustedes pudieron quizá observar, esa descripción habla de alimentos, habla de, porque este equipo se diseñó para empacar alimentos. Entonces, lean la descripción del equipo y en función a cómo usted entiende que funciona. Bueno, también está la descripción aquí, pero también ustedes tienen disponible en el planteamiento del problema videos, este video de cómo funciona. O sea, no nada, pueden leerlo, pero si tienen dudas, aquí también tienen el video de cómo funciona la máquina. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a leer eso, vamos a ver cómo funciona el equipo y vamos a explicar qué vamos a hacer con la máquina. O sea, qué hace, cómo funciona. Vamos a decir también si el equipo es nuevo. En la condición general es si el equipo es nuevo o si se le ha cambiado algo, si se le han hecho cambios o si existe ya en la planta, que en el planteamiento del problema dice que no. Y si el equipo como tal es portable. Revisen el manual y miren a ver si hay alguna información que nos diga a nosotros si el equipo es o no es portable. Luego está la descripción de los cambios al equipo. Esta sección se reserva para IQs que se hacen a equipos que se están revalidando. O sea, por ejemplo, equipos que ya validamos, máquinas que validamos hace un tiempo y que le hicimos algún cambio o que necesitamos, le vamos a hacer un cambio. Entonces ahí nosotros decimos qué cambió. Esa sección normalmente no aplica para equipos nuevos. Entonces, eso es otra sección candidata para ir aquí en las exclusiones, la sección 3. Entonces seguimos. La sección 5 habla de instalación. 5.1 General Installation habla de requerimientos que necesita el equipo para operar. Aquí hay un ejemplo que habla de presión de aire. Revisen el manual y en el manual de seguro les va a hablar a ustedes de qué necesita la máquina para operar. Si necesita aire comprimido, si necesita energía eléctrica, a qué voltaje tiene que estar la energía eléctrica, qué corriente debe tener. Y esta sección que está aquí, que dice confirmación, esa sección se va a quedar en color negro sin marcar ninguna de las opciones porque se usa durante la ejecución. O sea, cuando una vez ustedes me envíen este documento que está listo ya para ejecutarse durante la prueba del equipo, ustedes van a ir a la máquina y van a decir, por ejemplo, digamos que la máquina necesita aire entre 40 y 60 psi. Aprobamos este protocolo y cuando nosotros nos toque verificar la máquina, hacer la verificación, que es el paso número 2 de nuestra secuencia, que es la verificación del equipo de la utilidad, del equipo, perdón. Nosotros vamos a chequear si realmente la máquina se le está administrando entre 40 y 60 psi de presión de aire. Si es energía eléctrica, lo ponemos ahí como un requerimiento y nosotros después vamos a verificar que realmente eso se le instaló a la máquina correctamente. Entonces, esos son los requerimientos de instalación. Cada máquina, señores, tiene requerimientos diferentes. Por eso está así. Está en color azul. Porque hay máquinas que tienen requerimientos complejos, que son muchísimas cosas. Y hay máquinas que tienen otros requerimientos. Por ejemplo, hay equipos o máquinas que necesitan
Ahí tienes requerimiento, por ejemplo, del edificio, de la construcción, por ejemplo, que el piso o las paredes donde esté sujetado el equipo, que las paredes, por ejemplo, estén reforzadas para evitar, por ejemplo, vibraciones de la máquina. Entonces, esos son requerimientos de instalación del equipo que se van a verificar durante la instalación. Entonces queda vacío. Y siempre que ustedes vean eso que dice Execution Only, son secciones que se llenan normalmente durante la ejecución del protocolo y deben dejarse en blanco hasta que se complete la ejecución. Luego está la sección de comentarios, que normalmente para eso mismo, para escribir cualquier, ustedes se acuerdan que el martes hablamos de eventos y de no conformidad. Esta sección de comentarios normalmente se utiliza para documentar esos eventos, para decir, por ejemplo, si nosotros tenemos algún problema relacionado a esta instalación que vimos aquí, nosotros documentar qué pasó, y qué solución vimos o hicimos en el momento. Entonces luego va la firma de quién. Las firmas o la persona que verificó se hace durante la ejecución, o sea, para ahora, para el caso 5A, no tienen que llenar esto, ni tienen que llenar esto. Para el 5B y el 6B sí, porque luego de la ejecución. Entonces, esas secciones se quedan así, se quedan mal. Luego van la instrumentación. La instrumentación son esos sensores que están instalados en el equipo y que miden parámetros del mismo o condiciones del mismo. Todos los instrumentos instalados en el equipo, en los equipos, en sentido general, que miden alguna condición crítica del proceso, deben estar validados. Deben estar calibrados, perdón. Si ustedes van al planteamiento del problema, van a ver que aquí les dice, un poquito más para abajo, ya vimos, aquí abajo les dice que, perdón, me pasé. A ver. Ok, aquí le dice que el equipo tiene un instrumento calibrado y ese instrumento calibrado también tiene un número de ID. Y en este caso, el instrumento calibrado se llama Calibration 001. Cada empresa tiene su forma de llamar a los instrumentos calibrados, así como los equipos, pero ya de entrada yo le di el número del instrumento que está instalado en la máquina. Entonces, los instrumentos calibrados siempre tienen un récord o una evidencia que indica que ese instrumento realmente mide lo que tiene que medir o mide, la lectura que da realmente es la real. Entonces vamos a abrir ese récord de calibración para que ustedes lo vean. Normalmente los récords de calibración se ven como este. Este es un récord de calibración que en este caso hizo una empresa ficticia externa que no se llama Ethicon, que se encarga de calibraciones. Y en este caso, ellos le dicen, bueno, mira, el cliente se llama Johnson & Johnson República Dominicana, se calibró bajo esta PO, este es el número de calibración, y resulta que ese instrumento es un timer. Es un timer y lo que mide es segundos. Está calibrado para medir entre 1 y 20 segundos. Entonces, aquí habla de cómo se calibró, que se encontró en tolerancia cuando se calibró en ese momento, y se hizo en la planta, o sea, se calibró allá mismo, no se sacó de allá. Ahí habla de un procedimiento y habla sobre el due date. Las calibraciones siempre tienen una fecha de vencimiento. O sea, los instrumentos se calibran, por ejemplo, si ustedes tienen una regla, esa regla ustedes la pueden verificar contra un estándar y ese estándar le va a decir si la regla está calibrada. Pero hay que rutinariamente revisar que la regla se mantiene en calibración. De igual manera, este cronómetro o este contador de tiempo que nosotros tenemos aquí
y la próxima calibración de esto es 2022. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esa información debe estar en el IQ. En el IQ vamos a decir cuál es ese número de instrumento, qué hace ese instrumento, la descripción, qué parámetro controla y la fecha de calibración. Entonces, ¿qué parámetro controla? Bueno, yo le voy a adelantar un poco para que no se confundan. Pero ustedes van a ver que en el video de cómo opera la máquina sigue el siguiente ciclo. La máquina sigue un ciclo de vacío, un ciclo de sellado, un ciclo de enfriamiento y un ciclo de devac, o cuando se deja entrar aire otra vez a la recámara de sellado. O sea, ella saca el aire de la recámara, sella, deja que se enfríe el pouch, luego que está sellado, y luego deja entrar el aire para abrir la recámara de sellado. Y fíjense que en cada una lo que hay es un contador contando hasta cero. Entonces ese contador es nuestro calibration y controla estos parámetros que están aquí. Bueno, ustedes van a ver que en el mismo manual habla de unos parámetros que ustedes van a ver. Entonces esos parámetros son los que controla ese timer o ese medidor de tiempo. Normalmente los instrumentos se calibran antes de la ejecución del protocolo de IQ. O sea, antes de ustedes de ir a probar el equipo, antes de hacer la verificación, los instrumentos deben estar calibrados. Si no se encuentra calibrado al momento de la ejecución, eso es una no conformidad, un ejemplo de no conformidad. Y deben de manejarse como una no conformidad, como vimos el martes. O sea, es algo que debe de arreglarse porque no se supone que a la hora de probar el equipo haya ningún tipo de desviación o de, vamos a decirlo así, de equipo fuera de calibración. En todos los protocolos relacionados a máquinas, usted va a ver siempre esto. Va a ver una parte que se encarga de asegurar que los equipos estén correctamente calibrados. Luego está el datasheet, que es la descripción de la máquina. Aquí se pone información del equipo, de quién es el suplidor, su dirección, número de teléfono y demás. Esa información la van a encontrar en el planteamiento del problema también. Está aquí. Y van a encontrar también información específica de la máquina que está validando. Cada grupo de ustedes tiene un número de serial o una máquina diferente que está validando. Entonces ustedes tienen cada uno su número de serial que van a colocar aquí, en la parte del nameplate information del equipo. Luego está la parte de materiales de construcción y método de verificación. ¿A qué se refiere materiales de construcción? A que la planta donde ustedes trabajen, donde hayan ambientes controlados o cuartos limpios, los materiales de construcción del equipo deben de ser adecuados para utilizarse en ambientes limpios. Por lo tanto, debe asegurarse que todo esto sea apropiado. Hay dos tipos de materiales. Hay materiales que están en contacto con el producto y materiales que no están en contacto con el producto. Los materiales que están en contacto con el producto son aquellos que de forma u otra tienen una relación o un contacto directo con el empaque o con el producto como tal. ¿Por qué se verifica eso? Porque hay materiales que pueden causar reacciones alérgicas o adversas a la gente. Por ejemplo, un material que crea muchas situaciones de alergias en muchas personas es el látex. Entonces, por ejemplo, nunca, si un producto que ustedes trabajan está libre de látex, evidentemente el equipo que ustedes están trabajando o que están validando no debería tener látex en contacto con el producto porque corren el riesgo de dejar partículas de látex en el producto, aunque el producto sí no lo lleve.
Entonces, esa es la verificación de los materiales de construcción. Lo que no está, sí, de materiales de construcción que están en contacto con el producto. Estos son los que están fuera de contacto con el producto. Por ejemplo, en este despiece que ustedes tienen aquí de la máquina, en contacto con el producto está la recámara, que es esta sección que está aquí adentro. Voy a quitarle un poco de zoom a esto. Esta sección de ahí adentro es donde se pone el pouch para sellarse. Ahora, fuera de contacto con el producto es esta, que es solo como vamos a decirlo así, la tripa del equipo, y que nadie tiene acceso a ella porque está fuera del alcance. Igual manera, por ejemplo, el casing o el chasis de la máquina, que en este caso esta parte que está aquí, que no tampoco tiene contacto directo con el producto, ni el panel de control, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo se verifica eso? Hay múltiples formas de hacerlo. Una forma de hacerlo de manera visual, haciendo doble clic, por ejemplo, aquí para marcarlo, y cómo se hizo. Visualmente se hace cuando literalmente la persona encargada del protocolo de verificar esta parte ve el equipo y dice, bueno, esto es látex, esto no es látex, esto es acero inoxidable o es aluminio ionizado o policarbonato o acrílico o lo que sea. Hay otras formas, a veces, por ejemplo, los equipos que son de muy alto riesgo y hechos a la medida llevan certificado de análisis, por ejemplo, el suplidor o el manufacturero de la máquina manda al laboratorio a testear los materiales que están, por ejemplo, en contacto con el producto y dice, mira, yo tengo un certificado que me dice que todo esto es aluminio o es acero inoxidable o lo que sea. O, por ejemplo, vendor supporting evidence, que puede ser el manual. A veces el manual dice de qué está hecho el equipo o la máquina y ahí nosotros podemos ver. Esta sección de aquí abajo es de ejecución también y no debe ser llenada ahora, pero lo que sí debe ser llenado es esto. Debe ser llenado la información de manufactura y la descripción del equipo. Esto se hace durante la ejecución, la verificación del equipo, el paso 2 que dijimos ahorita. Luego está la parte de software. La parte de software yo no voy a profundizar mucho porque, señores, eso es bien complejo y amerita de verdad una materia para sí solo. Los software llevan validación y es una ciencia en sí misma y bien compleja, de alta profundidad. ¿Qué sí vamos a mencionar aquí? Para nuestro proyecto, yo les voy a explicar los tipos de software que una máquina puede tener. Hay software, los software se clasifican en 3 tipos en función de cómo fueron diseñados. Por ejemplo, están los software que son configurables, los software COTS y los software custom. Un software COTS es un software que es commercial off the shelf. Eso es la sigla en inglés para decir que la máquina usa un software que se vende, como quien dice, se vende configurado y listo para usarse. Ejemplo de eso es, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de eso. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan Word es un tipo de software que es Codes, porque cuando ustedes lo instalan, está listo para utilizarse, no hay que configurarlo ni hacerlo nada. Todas las opciones están listas y preparadas para que ustedes la usen. Lo compran y lo instalan y listo. Luego están los configurables, que son esos software que luego que están instalados se pueden adaptar, o sea, están diseñados, ustedes los compran, pero se adaptan a la necesidad del negocio o a los requerimientos se configuran para el requerimiento de la máquina o del negocio. Y luego están los custom, que son hechos a la medida. Son esos software que literalmente hay un grupo de gente en la empresa que se encarga de automatización y escriben programas para controlar el equipo. Entonces, en función a cada uno de esos 3, hay tipos de validación de software que no voy a entrar en eso, porque realmente son complejas y llevan planes de validación en función a ese tipo de software que existe.
y debe de asegurarse que si la máquina tiene software o usa un tipo de software, ese software esté instalado correctamente en la máquina. O sea, hay un tipo de IQ como el que estamos haciendo nosotros ahora mismo, pero es específicamente para software. Y se hace así mismo. O sea, hay empresas que lo llaman así, IQ de software o Installation Qualification for Software. Entonces nosotros cuando la máquina tenga un software tenemos que asegurarnos que esté correctamente instalado y que haya un backup. Entonces aquí hay unas preguntas que hablan de backup, tanto del controlador del equipo, del software que controla el equipo, o por ejemplo, en el caso de los que vieron ya automatización, saben que las máquinas tienen los PLC, que son como programas. Ahora se están usando los Arduino, se usan y otras tecnologías, los Raspberry Pi, o Raspberry Pi, vamos a decirlo en inglés bien bonito. Los HMI, el HMI es Human Machine Interface, que es un software que controla la interfaz entre el humano o el operador y la máquina. Y este es la parte de la verificación de que se hizo la validación de software. APCS es Automated Process Control System. Es una forma linda de hablar o un sinónimo de hablar de PLC o de controladores lógicos. Y controladores en sentido general, porque a veces nosotros no tenemos controladores lógicos programables, pero hay otra forma de controlar un equipo que no sea a través de eso. Entonces, esta sección es de software. De entrada le voy a decir que esta sección no aplica, incluso al planteamiento del problema. Me parece que lo dice por ahí, que la máquina no usa ningún software. O sea, que no se vuelvan locos. Y ahí me dirán algunos, oh, pero profesor, ¿cómo, César, cómo es posible que una máquina no use software? Sí, es posible. O sea, hay máquinas que tienen su circuitería y usan compuertas lógicas. Usan lógica en base a semiconductores para hacer todo el proceso. Entonces, en ese caso, la validación de software no aplica. Entonces, luego de eso, está la parte de utilidades. ¿Qué es una utilidad? Bueno, una utilidad es aquel servicio que se le da al equipo para funcionar. Por ejemplo, obviamente, servicios fuera de lo que la máquina por sí misma puede hacer. Por ejemplo, si una máquina necesita aire, o sea, presión de aire negativa, ese vacío que se le aplica a la máquina debe estar correctamente conectado, debe tener las tuberías correctas y demás. Si no aplica, si la máquina no necesita un auxiliar un vacío auxiliar, se marca con NA durante la verificación. Si no aplica, desde ahora pueden marcar lo que no aplica. Si aplica, entonces en la verificación se hace, se dice si hay alguna fuga de vacío, si se usaron las tuberías correctas y demás. Entonces luego está la parte de aire comprimido, que es la misma lógica. Si la máquina necesita aire comprimido adicional, también se llena esta parte. Y finalmente la parte de exhaust. El exhaust es el escape. Hay equipos que necesitan un escape, siempre y cuando el equipo no bote gases a la atmósfera directamente dentro del cuarto limpio. Esto se utiliza mucho, señores, en la parte de los cuartos limpios, porque hay máquinas que emiten ciertos tipos de vapores o partículas, y a veces nosotros tenemos que sacar el aire, quizás que no está apto para estar dentro de la atmósfera del cuarto limpio, necesitamos sacarlo del cuarto, y para eso está la sección del exhaust air. Entonces, revisen en la máquina a ver si habla algo ahí de partículas y algo demás. Si no, entonces pueden llenar con NA de una vez esa sección. Entonces, fíjense, hasta aquí, a ver, no, ok. Hasta aquí nosotros se van fijando de que esta plantilla está diseñada de manera tal de que los requerimientos que estamos viendo cubran cualquier equipo que esté instalado en la planta. Esto es intencional, o sea, es muy raro que una empresa tenga IQs diseñados
para cada equipo, porque eso es impráctico, básicamente. A menos que nada más tenga un solo proceso, que la máquina, que en la empresa nada más haga una sola cosa. Ahí puede diseñarse un IQ nada más para validar ese proceso. Pero normalmente los IQ son genéricos y tratan de ser flexibles lo suficiente para cubrir cualquier situación de proceso. Entonces luego está la parte de drawings. Los drawings y esquemáticos son los que dicen cómo se construye el equipo. ¿Cómo van a llenar esto? Aquí le van a poner, van a ir al manual, fíjense que aquí hay unos dibujos que tienen figura 1, arriba a la izquierda, figura 2 y figura 3. Esos son los números y aquí en el título van a poner como título, por ejemplo, Machine, este es un ejemplo, Assembly, Drawing, y van a poner el número, la revisión le pueden poner 1 y en el attachment van a poner el vínculo, van a poner la página, perdón, van a poner la página del manual en que se encuentra ese dibujo. Por ejemplo, Equipment Manual, page web. Listo. Es un ejemplo. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque esto es una máquina sencilla, pero hay máquinas que tienen diseños especiales. Están diseñadas de una manera customizada, personalizada para el proceso y tenemos que tener, valga la redundancia, esos dibujos de cómo construimos el equipo a mano, una vez ya lo tengamos validado. Luego están los manuales. Entonces, los manuales, aquí están dos partes. Manuales generales y manuales específicos al equipo o procedimientos. En la empresa deben haber procedimientos generales que digan, por ejemplo, cómo limpiar el equipo, cómo darle mantenimiento, cómo calibrarlo. Y deben haber, por ejemplo, instrucciones específicas de cómo quizá es operar el equipo y cómo, por ejemplo, apagarlo de manera segura, cómo hacer la parte de seguridad y de safety, por ejemplo, de bloquear las fuentes de energía. Se llama LOTO o Lockout Tagout. Entonces, en este caso, como nosotros vamos a simplificar, no nos vamos a volver locos y no tenemos los procedimientos a mano, en el mismo procedimiento en el mismo protocolo, en el mismo manual habla de los procedimientos aplicables al equipo, en la sección que habla de cleaning, maintenance y troubleshooting. Entonces, en la parte de cleaning, eso de cleaning y mantenimiento lo pueden poner como procedimientos generales y la parte de troubleshooting lo pueden poner como parte del Equipment Specific Procedures. Igual manera, fíjense que aquí habla de Effective Date y le habla de número de procedimiento. Cada procedimiento de la planta siempre tiene un número, por ejemplo, SOP 002A o 002 o lo que sea. Aquí nosotros no vamos a volver loco con eso, sino que me van a, pónganme aquí, me basta como que me pongan el procedimiento, el Equipment Manual, y en el título, el título del procedimiento, por ejemplo, cleaning, procedure, y el effective date le ponen la fecha del día de hoy. Pónganle el día de hoy. El effective date de la fecha en que se aprobó el procedimiento. La razón por la que eso está ahí es porque nosotros tenemos que asegurar que antes de que corramos la verificación del equipo, necesitamos tener todos los, antes que hagamos la verificación funcional, tengamos todos los procedimientos en place. Finalmente está la lista de manuales. Aquí en el location le ponen el vínculo, el link al manual. Y luego está la parte de mantenimiento.
las empresas siempre tienen una lista de mantenimiento, de tareas de mantenimiento, de qué hay que hacer y frecuencias, y la parte de pues, piezas de repuesto. Entonces, esto aplica, ambas aplican y están en el manual. Póngamelo ahí, la referencia en el manual de dónde están eso. Y luego está la parte de safety. Safety features, aquí está resumido. Durante la verificación del equipo, nosotros tenemos que asegurar que realmente a nivel de seguridad industrial el equipo funciona, como por ejemplo que la guardia está presente, que los botones de emergencia funcionan, que la máquina está nivelada y que no le va a caer a nadie arriba, o que está fija al piso o a los muros, y así sucesivamente. Entonces, eso se hace durante la ejecución. Y finalmente está la verificación funcional. ¿Qué es la verificación funcional? La verificación funcional es el último paso de lo que vimos del IQ. Y aquí te van a decir cómo van a retar las funciones básicas del equipo. ¿Qué son las funciones básicas? Las funciones básicas son aquellas que están orientadas a decir si a nivel de funcionamiento el equipo hace lo que está diseñado para hacer. Por ejemplo, si ustedes van aquí al manual que tenemos aquí en la mano, se supone la máquina primero para funcionar tiene que encender, los botones tienen que funcionar, por ejemplo, los botones del panel de control, y tiene que, de manera básica, hacer la parte vamos a decirlo así, perdón, la parte de los ciclos que dijimos aquí, que son los ciclos de vacío, sealing, cooling y vacuum. Entonces, ¿cómo usamos esta sección? Esta sección se utiliza de manera tal en que se listan funciones básicas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo fuera de la Backmaster. Cuando ustedes, por ejemplo, van a comprar un celular, y ese celular, vamos a suponer, no es nuevo, es de segunda mano, nosotros normalmente hacemos como una prueba y probamos cierta funcionalidad del equipo, por ejemplo, de ese celular. Prendemos el Wi-Fi, probamos los botones, tratamos de, por ejemplo, probar la cámara. Entonces, esas tareas así sencillas es parte de la cualificación funcional. Entonces, cada feature de eso, cada cosa que debe de hacer el equipo única, debe estar listada aquí. Eh, por ejemplo, Power Buttons, función 1, Power Button Functionality. Evidentemente, si los Power Buttons no funcionan, el botón de encendido y apagado no funciona, la máquina no va a prender, que es una función básica. Hay más funciones. Yo sé que cada uno de ustedes va a tener funciones relativamente diferentes. Mientras más yo evalúo mucho, mientras más detalladas son las funciones, mientras más funciones ustedes identifican, porque eso indica que ustedes conocen cómo el equipo funciona y cómo realmente probarlo. Entonces, luego que seleccionen todas sus funciones, la listan ahí, insertan todas las filas que sean necesarias para poner todas las funciones que quieran. Entonces, aquí en esta sección van a enumerar, por ejemplo, la función 1, el nombre de la función, y van a poner cómo se prueba esa función, como un libreto de cómo vamos a probar eso. Entonces, el objetivo, por ejemplo, de esta primera función es determinar si los botones que encienden y apagan el equipo funcionan correctamente. According
to equipment manual. O sea, al final de hacer esta prueba, nosotros vamos a determinar si realmente los botones del equipo funcionan. Pero no solamente los botones de encendido apagado, hay otras funciones que ustedes van a seleccionar. Yo lo voy a dejar a ustedes ahí que sean libres y que seleccionen todas las funciones que puedan. Mientras más mejor, incluso me atrevo a dar unos punticos al equipo que tenga las funciones más completas. Entonces, function according. Entonces, aquí hay una lista de requisitos, cosas que deben de cumplirse antes de hacer este libreto de prueba. Y, por ejemplo, antes de probar la máquina que funciona, nosotros debemos de tener la máquina energizada. The equipment shall be connected to the power source. Por ejemplo, to the power source according to, y aquí arriba dijimos cómo que vamos a conectar la máquina, ¿se acuerdan? En la sección de instalación hablamos de eso, dijimos, para yo instalar este equipo necesito aire y necesito voltaje. Entonces, esa sección de arriba habla ya de la energía, de cómo lo voy a conectar. Yo lo puedo referenciar, es perfectamente válido referenciar el mismo protocolo. According to section 5.1 of this protocol. Sorry for the Spanish. Entonces, aquí abajo vamos a poner el paso a paso, cómo vamos a probar eso. Para ya terminar con el IQ. Step 1. Acción. Girar, por ejemplo, presionar el botón de encendido. Expect the result. ¿Qué debe pasar? El equipo va a encender. Resultado observado. Ahora mismo lo dejamos vacío porque eso se hace durante la ejecución. Durante la ejecución puede pasar que el equipo no prenda o que el equipo prenda, que fuera de lo que esperábamos. Entonces, para hacer un éxito, todas nuestras pruebas deben de pasar, todos los aspectos resultados deben de cumplirse. Y de nuevo, déjame yo eliminar este split. Y luego está la parte, bueno, antes de yo seguir, esta sección de las funciones la pueden copiar y pegar tanta función ustedes tengan. Por ejemplo, si tienen ustedes describen la función número 1, copian eso y vamos a poner ahora la función número 2. Por ejemplo, continúan numerando función 2 y ponen el nombre de la función 2. ¿Y cuál es el objetivo de la función 2? Los prerequisitos y cómo la van a probar. Y así, N cantidad de funciones que tenga el equipo. Finalmente está la ejecución, el training, y el training se hace para todas las personas involucradas en la ejecución. Todo lo que tuvo durante la ejecución debe ser correctamente entrenado antes de ejecutar. Entonces eso se hace antes de la ejecución, se documenta el departamento, la persona, el nombre y su firma, y si trabajó en el testing del equipo. Y ahí terminó el caso 5A. Entonces, chicos, preguntas. El 5B es muchísimo más sencillo que el 6B es muchísimo más sencillo que esto. O sea, no se me desesperen. Dudas, preguntas. No veo nada en el chat. O sea, que entiendo que no hay dudas con eso. Entonces, con eso hacen el IQ, la preaprobación. Entonces, el TMB es más fácil. El TMB es otra preaprobación. Y nuestro objetivo con el TMB no es otro que demostrar
que una prueba que nosotros estamos trabajando funciona correctamente. Vamos a descargar otra vez, como les decía, eviten usar Google Docs porque le hacen mucho problema. Y cuando tengan su TMB abierto, igual completan su portada con su validation plan, los nombres de la gente, los attachments, y luego está el propósito. Aquí vamos a poner el test method que estamos probando. ¿Cuál es el test method que estamos probando? En el planteamiento del problema les dice que nosotros estamos trabajando con midiendo el ancho de sellado del pouch. El ancho de sellado se mide según la especificación, que es esta. Vamos a abrirla para nada más darle un vistazo. Si recordamos, en la especificación del producto, que es esta. Ups, no, esta es la lista de los equipos, perdón. Es esta que está aquí abajo. No. Hay una prueba aquí que habla del ancho de sellado. O sea, aquí dice que un requerimiento del producto es que los pouches, todos, estén sellados a 0.38 pulgadas y que mínimo debe ser ese ancho de 0.125. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro pouch, este pouch está al revés realmente. Porque, vamos a seleccionar esto aquí. Este lado que está aquí abajo, el lado de aquí abajo, es el lado que viene abierto. Esto que ustedes ven aquí, todo este alrededor, está sellado. Hay dos láminas, una arriba de la otra. Y todo esto viene sellado del suplidor. El suplidor sella todo eso y deja este lado para que nosotros introduzcamos nuestro producto ahí adentro. Entonces, ¿qué hace la Backmaster? La Backmaster lo que hace es que sella ese último lado que está aquí, luego de que nosotros ponemos el producto, y crea una línea. Y esa línea que nosotros tenemos ahí adentro, que es esta, aquí, esa línea debe de tener 0.38. Es el target. Pero el mínimo es 0.125. Entonces, ¿cómo se prueba eso? ¿Cómo se prueba ese ancho? Ese ancho que está aquí. Bueno, ese ancho se prueba utilizando una regla calibrada. O sea, luego de sellado, un inspector toma una regla, la plasma o la pone arriba del pouch, mide, vamos a suponer, ese ancho que está aquí y obtiene esa longitud. Ese ancho que está ahí y obtiene una longitud. Entonces, en base a ese ancho, nosotros tenemos que demostrar que ese proceso de tomar la regla, medir, es repetible y reproducible. O sea, que múltiples operadores pueden obtener el mismo resultado. Para esto, nosotros decimos que este es un test method categoría 1, donde estamos usando instrumentos calibrados. O sea, estamos usando una regla para hacer nuestra inspección. Entonces, volviendo al template, volviendo al cosa, nosotros vamos a decir aquí, porque estamos validando nuestro método, cuál es el método que estamos validando, cuál es la categoría del test method, que fue la que le expliqué hace un minuto. Aquí dice que, digamos, si el test method es un replacement o un reemplazo de otro test method anterior, esto es un test method nuevo, un método de prueba nuevo, factores de riesgo relacionados al proceso. En el PFMICA
ustedes hablaron de empaque y de los problemas de empaque, entonces aquí deberían de decir cuál es el riesgo en función al RPN del proceso, al RPN de Superfemi, el que ustedes hicieron, el RPN que tiene ese modo de falla, o sea, tener un empaque abierto. O sea, si el sellado no se hace según lo que nosotros dijimos aquí, existe el riesgo de que se contamine esa área de adentro y eso tiene un RPN, entonces deben de ponerlo ahí. Y aquí habla de que si el procedimiento de impresión en base a un ISO estándar, que lo ponga. En este caso no, porque no estamos trabajando con un ISO estándar. Luego habla aquí de materiales e instrumentos que serán utilizados para el test method. Aquí vamos a poner nuestra regla. Al igual que en el IQ, nosotros, cada grupo de ustedes tiene una regla asignada. Aquí está su número de calibración para cada grupo. Y tienen y aquí están los récords de calibración, no los voy a abrir. Ya vimos uno. Aquí se ponen los instrumentos y se ponen también los materiales. Para hacer un test method, perdón, se necesitan materiales, piezas selladas que se van a medir. Entonces, esos materiales los vamos a sacar de la misma especificación del producto. De aquí, de este documento que yo acabo de abrir, que está en el planteamiento del problema, ustedes van a ver que está más abajo, perdón, va para arriba y para abajo. Más abajo están los números de los materiales, por ejemplo, la aguja, la caja y el pouch que estamos utilizando. Aquí está la descripción, el número de SKU, la descripción, el datasheet, los materiales, y ahí están todos los materiales, entonces, del producto, usa el producto. Entonces, aquí vamos a poner los materiales que vamos a utilizar para el test method. Aquí abajo vamos a poner el acceptance criteria, el impact criteria del critical quality attribute. Ese impact criteria viene dado por la misma especificación del producto. O sea, ese impact criteria es que es crítico, un defecto de tipo crítico. Y el CQA que estamos mencionando es que los pouches estén sellados. Aquí va el proceso de validación de cómo se va a validar. Aquí abajo se habla de sample size, tamaño de muestra, número de lotes, la herramienta estadística que vamos a utilizar, recordando ahí que para el TMB se utilizan GRR y actividades de análisis. En este caso nosotros, el planteamiento del problema nos dice que vamos a un GRR. Ese GRR va a usar 10 partes, 3 operadores, 3 repeticiones. Y el acceptance criteria de GRR es este. El porciento de tolerancia de su GRR debe de ser menor o igual a 30% para ser aceptable. Y mayor a 30 no es aceptable. Entonces aquí abajo se pone el acceptance criteria. En este caso le da diversos acceptance criteria en función a la categoría del test method. En este caso esas categorías son las que yo mencioné aquí en la presentación que vimos en clase hace unas cuantas semanas atrás, en la cual nosotros hablábamos, ¿dónde está? Tengo una ventana diferente. En clase nosotros hablábamos de varios tipos de categorías de TMB. Vamos a subir rápidamente para cubrirlo en un minuto. Aquí están las categorías. Entonces, mientras más alta la categoría, más requerimientos son. Por ejemplo, la categoría 4 son pruebas especiales que combinan software y un grupo de cosas. Entonces, en esta tabla hay, Dios mío, cuántas ventanas. Hay varias, aquí están los requerimientos para cada categoría. Por ejemplo, para categoría 1, 2, 3 y 4 tenemos estos
este requerimiento, que son training records, y aquí está la acceptance criteria. Esta es la acción. O sea, entrenar a la gente, y todas las personas, por ejemplo, deben de tener el training record. Aquí abajo está, por ejemplo, el GRR. El acceptance criteria del GRR fue el que yo les acabo de decir, por ejemplo, en el planteamiento del problema. Y así sucesivamente. Entonces, aquí van a dejar solamente los requerimientos para categoría 1. ¿Cómo vamos a evaluar la parte estadística? De nuevo, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, aquí dice que se va a evaluar a través de la comparación de resultados esperados contra resultados obtenidos. La acción es, por ejemplo, cómo vamos a medir, por ejemplo, medir los operadores. El operador 1 va a medir los 10 pouches, ese operador va a medir la data y va a repetir aleatoriamente 3 veces las mediciones, y eso va a repetir para cada operador, y la data obtenida se va a analizar estadísticamente con un GRI. Por ejemplo, en este caso es que habla de un atributo de análisis, pero realmente un GRI. Entonces aquí se habla, por ejemplo, el método de análisis del GRR. Por ejemplo, en el caso del GRR hay varios tipos de GRR. Están los GRR anidados, los GRR cruzados. Aquí nosotros lo ponemos esa parte. Cuántas partes van a usar, los operadores que van a trabajar, cuántas repeticiones van a hacer. Los instrumentos calibrados, que ya hablamos de eso hace un minuto. Esta parte de Equipment Test Instruments. Esto se refiere a los equipos. Si fuera un test method complejo, en donde hay una máquina haciendo una inspección y tiene equipos calibrados, entonces esa máquina que inspecciona, aquí se ponen esos instrumentos. Aquí se habla de los procedimientos, de qué procedimientos y especificaciones se están siguiendo. En este caso vamos a referenciar la especificación que teníamos abierta hace un minuto, que es esta. En este caso, para hacer referencia a esta especificación, basta con hablar del Document ID, que es este, el título, que es este que está aquí arriba, y la fecha de revisión, que esto fue efectivo en 2018. Ahí está. Y el training igual que el IQ, se hace para la persona involucrada dentro del protocolo. Entonces, esto es execution only, y después todo lo otro en el TMB va escrito en futuro, porque no hay nada que no se haga. Bueno, esta parte de Result Archive se hace después de la ejecución. Después de la ejecución, ustedes yo les voy a decir que marquen los que les aplican en esta sección. Después todo lo otro sí hay que llenarlo, todo va completo. Dudas, chicos, preguntas. Sé que se siente como que agarré una manguera contra incendio y le tiré muchas cosas, mucha información arriba. Pero yo sé que cuando empecemos a trabajar, todo vaya siendo lógica y lo van a ir entendiendo. Preguntas, señores, sugerencias, quejas u otros comentarios. Ok. Pues nada, señores, si no hay dudas al momento, no se preocupen, ya ustedes conocen los canales por donde me pueden contactar. Si no, es todo por el día de hoy. Hemos terminado la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por la asistencia a cada uno de ustedes.
Gracias a usted, profe. Buenas noches. Gracias, bye bye. Bye, profe. Bye, profe, gracias. Gracias, bye bye.